Y entonces hemos visto varios coches al fondo y hemos ido rápido y eran cuatro chitas, una madre y tres crías ya en edad de cazar. Ha sido muy chulo, así que fíjate qué suerte. Vamos, ni 5 o 10 minutos de grabar el vídeo. Guay. We're driving cars on a Mars tonight. We're blasting off to the stars tonight. We wanna go, go. We wanna go, go. Parece que fue ayer, pero lo cierto es que hemos recorrido más de 2000 kilómetros y llevamos 15 días a bordo de nuestro 4x4 alquilado. Todo empezó en Botswana, en el Parque Nacional de Chobe, donde nos volvimos a encontrar con los leones de Serorera. Y luego nos fuimos a Zimbabue, que hemos recorrido de este a oeste y de norte a sur, con sitios tan alucinantes como el lago Kariba, Hwange National Park y sobre todo Mana Pools. En el camino, entre miles de camiones, hemos descubierto también las ruinas del Gran Zimbabue, una de las más alucinantes de África. Y ya estamos de nuevo en Sudáfrica, dispuestos a recorrer el Parque Nacional de Kruger, el lugar que nos hizo enamorarnos del continente. ¿Nos acompaña? Hemos dormido en Busina, al lado de la frontera con Zimbabue, en un sitio, un brefe que se llama Deitia Gracia o Gratia Deia, yo que sé, algo así. Y la verdad que bastante bien, un sitio un poco extraño. Goodbye, thank you for everything. Es un sitio un poco extraño porque está muy bien preparado y eso, pero se han gastado dinero, pero la decoración entre India, pakistaní y árabe es un poco raro, pero hemos dormido muy bien, hemos cenado muy bien, así que ahora ya nos vamos camino de Kruger. Desde Musina hasta la puerta norte de Kruger, Parfury Gate, hay apenas 100 y pico kilómetros que se recorren en un par de horas. Hay que tener en cuenta que no hay ni gasolina ni servicio, por lo que más vale llevarlo todo comprado en Musina. En Kruger hay de todo, pero más caro. Acabamos de llegar a la puerta de Punta María, la puerta más al norte de Kruger National Park. Tiene una distancia de punta a punta de casi 500 kilómetros y estamos justo en las puertas norte. Es la zona más tranquila del parque, porque es la que está más lejana a Johannesburgo, por ejemplo, o las grandes ciudades sudafricanas, que es donde se desplaza la gente. Pero nos apetecía mucho, como venimos de Zimbabue, del norte, empezar por aquí, bajándolo todo, y hacer toda la ruta del Kruger. Es la tercera vez que estamos aquí y la primera que vamos a hacerlo en la parte norte. Así que a ver qué tal se va. Still so far from home. It's like we're burning into embers. As the fire burns the cold world. As the days keep rolling on, we're living in hell again. But I still hold you in my heart when these days have been and gone. Ooh, 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 ooh. Ooh, ooh, ooh. As time goes by, wanna keep heading round the circles, never letting go, never letting go. As time goes by, wanna keep heading round the circles, never letting go, never letting go. Weight of the world on your shoulders. Always ended up the same.
Son las 7:50. Ya llevamos un buen rato dando vueltas. De momento no hemos visto cositas, pero nada súper llamativo. Y vamos hacia el sur. Ahí estuvimos en Punta María, que es el campamento más al norte, que no conocíamos. Y ahora vamos también hacia el sur y nos quedaremos en otro campamento que tampoco conocemos. La idea es hacer el Kruger de norte a sur. Esta zona no la conocemos mucho, tiene fama de ser muy tranquila, y la verdad que está bastante tranquila, a pesar de que el parque en teoría está aquí. Establecido en 1898 para proteger la fauna sudafricana, el Parque Nacional de Kruger ofrece una experiencia de vida silvestre de primera clase con una diversidad inigualable. Hay 336 especies de árboles, 49 de peces, 34 de anfibios, 114 de reptiles, 507 de aves y 147 de mamíferos. Es alucinante la cantidad de animales que hay aquí. Y por supuesto es hogar de los 5 grandes, ya sabéis, el elefante, el búfalo, el rinoceronte, el león y leopardo. ¿Seríamos capaces de encontrarlos a todos? Bueno, pues a esta altura del viaje hemos visto avistamientos de leones y luego también hemos visto una manada grande de perros salvajes en Manapur también. Pero no hemos visto ni leopardos, que se nos escaparon en un par de ocasiones en Huanga National Park, ni guepardos o chitas, como se le llaman en inglés. Así que nada, aquí estamos a ver si los encontramos. Tras este increíble avistamiento de guepardo, que de hecho no lo sabíamos ahora, pero serán los únicos que veríamos en todo el viaje, nos dirigimos hacia nuestro nuevo campamento, Chingwesi. No lo conocíamos, está en la parte norte de Kruger y la verdad que nos encantó. Como todos los campamentos en Kruger, está súper bien preparado, con recepción, restaurante, gasolinera, tienda de recuerdo y su panel de avistamiento. Estos son los míticos paneles de avistamiento de Kruger. Básicamente, cada animal tiene asignado un color y la gente va poniendo en cada sitio donde ha visto los animales, de tal manera que el que viene luego, más o menos, pues sabes por dónde se mueve y puede intentar localizarlos en la misma zona. Por ejemplo, hoy se supone que se han visto este chita, es el color del chita, del guepardo, este lo hemos visto nosotros. Y ahora venimos de buscar estos leones de aquí, este y este, que son leones, estos tres rojos. El león va de rojo, pero no los hemos encontrado. Y como casi todos los días, por la tarde volvimos a salir. Esta vez volvimos a encontrar los búfalos, pero ni rastro de los leones. Pero si no, nos encontramos con este pequeño animal, el ratel, Honey Badger, súper curioso y uno de los más difíciles de ver y también uno de los más duros. Son súper resistentes a todo tipo de mordeduras. Bueno, y con esto acabó el día, otro día increíble en Kruger.
pues la mañana ha comenzado de lo más ajetreado. Primero, el coche otra vez no arranca. Luego, a nada del campamento, yo que sé, a kilómetros, que hemos decidido que vamos a salir del parque y vamos a cambiar la batería. Y vamos para eso, nos encontramos a un león que acaba de cazar un búfalo. Y ahora cuando estamos ahí con el león a gusto nos damos cuenta de que nos hemos olvidado de dejar las llaves del campamento. Así que de vuelta a dejarlas. Un desastre. Vamos, vaya mañanita. Pero bueno, hemos visto ya un león. El Kruger, que hasta ahora no lo que hemos visto, ¿no? Pues ahí estaría. Después de estar un ratito con el león, que estaba recién comido, estaba claro que no iba a hacer mucho más de lo que estaba haciendo y que aparte teníamos que ponernos en marcha. Contra nuestra voluntad teníamos que salir del Kruger por la puerta de Falaforma, la ciudad del mismo nombre, para cambiar la batería. Aprovechamos para hacer una parada en el campamento de Mopani, que tampoco lo conocíamos, porque toda esta zona norte del parque es nueva para nosotros. Fuimos a cambiar la batería y ya a última hora pensábamos llegar a Letaba, pero entre medios todavía teníamos alguna parada interesante. Y Trópico de Capricornio, que cruza el Parque Nacional de Kruger, y aquí acabamos de llegar, así que no hemos parado, bajo nuestra propia responsabilidad, que te lo dejo muy claro, que esto está lleno de animales salvajes, a hacernos una fotillo. Y bueno, estuvimos aquí hace ya unos años. La primera vez que vinimos aquí a África, hace 8 años, y también nos paramos aquí, así que... Recuperaremos la foto y la compararemos. Vale. Recuperando memorias, pondremos las dos fotos, a ver qué tal vamos. Hombre, 8 años mayores, pero también 8 años más de viajes y de cosas, ¿no? Vamos bien. Tras pasar el trópico de Capricornio, decidimos parar en el campamento de Mopani para que nos confirmaran que podíamos encontrar un taller donde comprar y reemplazar la batería a la salida del parque, en la ciudad que se llama de Falaforma. Y ya que estamos, bueno, pues aprovechamos para comer algo en su espectacular terraza con vista a la presa de Pioneer. Nos encantó el ambiente relajado del campamento y nos gustaría volver. Pero bueno, la verdad que tocaba más carretera porque lo del coche empezaba a ser urgente. Muy bonito el campamento de Mopani. La S-141, que lleva la entrada de Falaforma, es muy conocida por los leopardos que aprovechan las enormes rocas que te encuentras a ambos lados para esconderse y sorprenden a sus presas. Pero ya era bastante bien entrado el día y leopardos la verdad es que no encontramos. Pero sí que pudimos parar un rato para disfrutar de estos pequeños y muy esquivos antílopes, los Hill Springers, conocidos en España como saltarrocas por motivos obvios. Bueno, pues los problemas con la batería ya estaban superando lo razonable y esta mañana tampoco ha arrancado. Así que, bueno, nos han recomendado que la cambiáramos. Nos han dicho que estábamos relativamente cerca, a unos 100 kilómetros de una ciudad grandecita, se llama Falaforma. Y entonces, bueno, pues nos hemos venido aquí a un taller, le hemos dicho a uno de los seguridad del Kruger que si nos acompañaba. Nos ha querido acompañar el hombre. Y nos están cambiando la batería, ¿no? Y nada, pues nada, en media horita va a estar esto resuelto. Así que nada, tenemos que ya lo que nos queda de viaje, que ya lo de menos no nos dé más problemas a la batería, porque sobre todo que no nos deje tirar los últimos días, y que tenemos que coger un avión. Así que esperemos que resuelto. Con la batería cambiada, llegamos por fin a nuestro siguiente campamento, también nuevo para nosotros, Letaba, donde nos sorprendió encontrarnos con un museo de muchísima calidad dedicado a la biología de los elefantes y en particular a los grandes tuskers, animales gigantescos que ya prácticamente no quedan y que solían moverse por esta zona. Y otro día llegando casi los últimos al campamento porque nos hemos encontrado con Casper, el león blanco. Es un mito de aquí del Parque Nacional de Kruger.
Es un león que es súper raro, de los primeros leones blancos que se vieron, o de los más así reconocidos. Pero es que el tipo, en vez de morir y eso por ser blanco y ser muy fácilmente detectable, es el jefe de una gran coalición de leones que hay aquí. Y es un león impresionante. Y iba bueno, pues será con el macho con el que está coaligado, que era igual de impresionante. No era blanco, pero con una melena negra. Serán hermanos o impresionantes. Dos leonazos impresionantes, súper bonitos. Estaban lejos y prácticamente de noche. Y bueno, no, las fotos pues no serán muy increíbles, pero el testimonio de haberlos visto sí. La verdad que esto es algo que solo se puede ver en Kruger y es muy difícil verlo. Un león blanco, macho, adulto, líder de una coalición de leones. Qué pasada.